Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, pues vamos a esperar un poquito a que os terminéis de conectar todos, ¿vale? Nada, 5 minutitos. Empezamos enseguida. Y en la mayor puntualidad posible. Bien, vamos a ir compartiendo el monitor. ¿Podéis ver el monitor compartido? ¿Sí? Vale, pues dadme nada, un minuto, que veo que se sigue conectando alguno más, pero empezamos enseguida.
Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Como siempre, es un placer compartir estos viernes con vosotros. Como siempre, muchos conocidos y como siempre, muchos nuevos, ¿vale? Así que, nada, un saludo a los de siempre. Luis, me dices, hace tiempo que no sé de ti, supongo que todo bien. Sí, seguimos como siempre, luchando y avanzando poco a poco. Así que nada, un saludo también desde ahí y me alegro de volver a verte por aquí. Y nada, yo soy Marc Ribes, soy trader, me dedico a los mercados y, bueno, hemos fundado Black Bear, un broker online que se dedica, pues básicamente a ofrecer pues una tecnología de primer nivel con las mejores comisiones de España para operar. Es un broker español regulado en la CMNV, adherido al FOGAIN. Ahí tenéis toda la información. Además, nuestro proyecto pues parte de dos puntos. Uno es ofrecer la mejor tecnología del mundo, los mejores precios que podamos tener en España. Y además formar clientes, formar traders, enseñarles bien en un proyecto en el cual, pues bueno, intentamos compartir nuestra filosofía de inversión durante un año, en el cual pues enseñamos un poco todos los puntos necesarios de la parte operativa, desde el value investing hasta el scalping, pasando pues evidentemente por todas las partes del proceso operativo y compartiendo en el programa todas las ideas y toda la gestión que hacemos del fondo, de la SICAP y de nuestras estrategias de trading, que en los últimos años, desde 2013, pues hemos conseguido un retorno anualizado del 24%, que es bastante interesante. Bien, aparte, si os gusta, os he pasado por el chat el programa, ¿vale? Porque siempre es una cosa que me preguntáis. Y luego, si queréis probar o conocernos de más, os paso un formulario con el tema de la demo y desde ahí podéis descargaros, bueno, podéis pedir información para la demo, ¿vale? Y veis que la plataforma que tenemos pues es bastante pepino y funciona súper bien, ¿vale? Luego, también aparte, como tengo mucho tiempo, pues me he dedicado a escribir un libro que se llama Ignora la multitud. Ahí tenéis los primeros capítulos, pues si os apetece conocer un poquito más. Y nada, si os engancha los primeros capítulos y os apetece, lo podéis comprar y si no, pues no hace falta. Ahí en esta página web, que también os paso, porque como siempre me preguntáis al final, pues con esto terminamos el rollo y empezamos a hablar de lo que nos gusta, que es el mercado, ¿vale? La verdad es que estoy contento de los comentarios que me hacéis del libro, porque el objetivo o el propósito de escribirlo era exactamente lo que me estáis comentando, ¿no? Que fuera ameno, fácil de leer y que aportara bastantes ideas. O sea que, en este sentido, estoy realmente sorprendido de cómo está yendo el tema, tanto pues que en breve probablemente estaremos ya en la segunda edición, lo cual pues es una alegría inmensa. Bien, vamos por lo tanto a lo que nos concierne en el día de hoy, que es hablar de esto que tanto nos gusta, ¿no? Que es el trading, ¿no? Vamos a hablar hoy de patrones de corto plazo, ¿vale? Y para ello tenemos que hablar de muchas cosas, como siempre, antes de empezar, los que me conocéis, pues sabéis que me gusta siempre hablar un poco de la actualidad, ¿vale? Porque no soy de explicar cosas pasadas, sino que me gusta reflexionar en voz alta del momento actual, ¿no? Porque al final explicar lo pasado pues no creo que aporte demasiado y entender lo que pasa sí, porque además podemos ver luego pues todas las dificultades o todos los cambios o al final o en definitiva pues podemos ver, ¿no? La certeza o no de los comentarios que vamos haciendo, ¿no? Entonces sí que es cierto que hoy saltaré un poco el patrón habitual de explicar en base a lo que vemos y veremos 4 diapositivas, ¿vale? Pero nos centraremos, como siempre, en lo que más enseña, que es ver mercado, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os hago, algunos ya lo sé, ¿no? Pero los que queráis, podéis opinar todos.
¿Alguien opera a muy corto plazo o a corto plazo? No tanto quizás intradía, sino en general, ¿no? A corto plazo, en gráficos diarios o intradía. ¿Estáis haciendo trading a corto plazo? Yo en la demo, no mucho. Nos dice Javi, Samuel nos dice sí, Rafael también. Scalping. Regulo nos hablas de scalping. ¿Qué tal te va el scalping? Igor, ¿qué tal os va el intradía? El DAX nos dice, ¿os va bien o os cuesta? No muy bien, Igor, a 3-6 días opero con el DAX, el mini SP no muy bien, también intradía nos dice Claudia, ¿qué tal te va, Claudia? El intradía. Intradía 2 minutos, Julio, ¿qué tal os va? Cuesta bastante, me dice cuesta, Samuel. Fijaros, es curioso, Tenemos Igor, nos dice cuesta, Samuel cuesta, Josep cuesta, Claudia aprendiendo, Samuel mucho matiza en el cuesta, ¿no? Rafael dice un 70% de posiciones ganadoras en índices. La pregunta en estos casos, cuando tenéis un ratio de acierto muy elevado, la pregunta es un poco, es interesante ahí, Rafael, ganas un 70% de las veces, el tema es, ¿eres rentable? Sé que parece absurdo preguntar eso, pero a veces me he encontrado casos en el que uno acierta mucho, pero luego no gana. Y no gana porque luego el rentabilidad-riesgo es desfavorable. O sea, que aciertas muchas veces, pero luego el sistema falla un poquito en lo que es la gestión monetaria o en la gestión del stop. Por eso te lo pregunto, En principio sí. Vale. Time frame, 1 minuto, 3 minutos, ¿no? Yo estoy empezando y no he ido bien. He practicado con la demo en real. Scalping intradía parece manera más rápida de hacer dinero, nos dice Josep Lluís, pero es difícil. Me cuesta el tema de emplear una estrategia, ¿no? En FX mal, pero sin arriesgar. Operaciones real de pocos euros, ¿no? Tendencias en rango. No ha sido muy bueno. 100% ganador siempre. Juan Eugenio, buen resultado, nos dice. Exacto. Renta, riesgo, esto me sucede, gano 5 y si pierdo es más de 20. Eso, Alfredo, yo creo que es un poco lo que pretendía obtener de esta pregunta, ¿no? Muevo el stop muy rápido, fallo en el stop, gano muchas veces, cuando pierdo se lleva todo. Bueno, si nos sinceramos todos, fijaros que en esta pregunta, cuando hablamos de corto plazo nos seduce a todos, ¿no? Nos seduce el corto plazo y nos seduce mucho el ganar dinero. Os voy a estudiar una anécdota. Mi padre me decía, yo creo que tienes que titular tu libro Gane dinero en bolsa, ¿no? Y le dije, no lo voy a hacer porque ya hay uno, que por cierto no me gusta y además no es mi perfil, ¿no? Como bien sabe mi padre, que es probablemente pues, de las personas que más me conoce, como es lógico. Y me lo decía en plan cachondeo, porque es muy bromista, ¿no? Pero creo que tiene mucho sentido en lo que a veces nos dejamos llamar la atención. Y a mí, personalmente, pues evidentemente, como a todos, nos ha pasado, nos ha seducido principalmente, bueno, pues quizás el mundo del dinero, ¿no? El entrar en algo diferente, ¿no? Pero luego, poco a poco, te vas adaptando a las circunstancias y a las necesidades y demás. Y probablemente el gran problema o las cosas que estáis comentando, aquí yo creo que es la madre del cordero. Entonces, los que tenéis más experiencia, seguramente podéis compartir esta opinión que os voy a decir ahora, ¿vale? Alfons, no puedes ver la conversación general, es un webinar, podéis preguntar por chat, pero yo siempre voy comentando, ¿vale? Entonces, el tema es, fijaros qué curioso es que todos decís, todos queréis hacer trading a corto plazo, ¿vale? A todos os cuesta y fijaros que incluso algunos dicen, no, yo tengo un ratio de acierto muy elevado, pero claro, cuando gano poco y luego de vez en cuando pues pierdo mucho, ¿no? Y esto que os genera un estrés, una situación que a veces, ostras,
tenemos estados anímicos que esto solo lo sabe un trader. Los estados emocionales por los que pasamos, esto solo lo sabemos los traders, ¿no? Yo os puedo dar un consejo en general. Hoy vamos a hablar de patrones, ¿vale? Pero para el corto plazo los patrones sirven, ¿vale? Igual que sirve todo, que es en parte, pero lo que sirve de verdad, y aquí hay uno que dice 100% ganador siempre 16% anual, ¿no? Pues ahí, Juan, yo creo que deberías de compartir, ¿no? Que al final, probablemente, todos al final tenemos nuestra opinión y nuestra idea. En esto del trading, al final, cada uno hace a su manera, pero yo creo que lo que encaja ahí es la gestión monetaria, ¿no? Por eso yo trato de simplificar el trading a corto plazo de una manera muy simple, pero que creo que tiene mucho sentido, y es que nosotros gestionamos los riesgos, ¿no? Y luego pues dejamos que las cosas pasen, ¿vale? Porque normalmente el problema es que si nosotros operamos a corto plazo utilizamos el apalancamiento, ¿no? Y en el apalancamiento, cuando el precio genera un movimiento pequeñito, ¿no? Y tenemos una subida, por ejemplo, imaginaos que esta línea pues marca una subida, ¿no? El precio viene de hacer, por ejemplo, un rango lateral, entramos, ponemos el stop, ahí tenemos pues un riesgo pues, que en puntos del DAX pues, puede ser 1.000 euros o 2.000, y luego pues entramos en el patrón y yo qué sé, y ganamos pues unos pequeños puntos, que esto en el DAX pues pueden ser 500 euros, pero el movimiento en tendencia al mercado nos tendría que dar pues 3.000. Pero es difícil llegar a ganar los 3.000 porque nos excitamos cuando empezamos con poquito y al bolsillo. Porque evidentemente cuando sube vemos 500, pero que luego baja a 50, pues hombre, esto pica, ¿eh? Y al final uno quiere amarrar, y cuando amarra, pues luego arranca la tendencia y el mercado sube para arriba y nos hemos quedado con las ganas, ¿no? Y pensamos, pero ¿cómo puede ser que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Que al final, cuando no recojo el beneficio, el precio vuelve y al final acabo perdiendo, y el día que recojo el precio acaba subiendo y veo que hubiese podido ganar 3.000. ¿Qué pasa esto? Pasa, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el camino del trader tiene que estar preparado en la gestión monetaria de manera indiscutible, que es cómo nosotros tenemos un criterio de gestión del riesgo para que esto no pase, para que emocionalmente vayamos poco a poco aprendiendo a ganar mucha pasta, porque es así, hay que aprender a ir ganando poco a poco emocionalmente, que dejemos de ver euros y empecemos a ver movimientos en tendencia, y sobre todo que seamos prudentes en el tamaño de la posición, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque en la caída del precio, si el precio cae X, pues no puede ser que perdamos el 30% del capital, ¿no? Con lo cual, ya podemos estudiar patrones y podemos estudiar análisis y podemos hacer lo que queramos, que si no tenemos un control exhaustivo de la gestión monetaria, no conseguiremos ser traders, ¿vale? Por lo tanto, hay que trabajar y hay que estudiar mucho lo que es la gestión monetaria, ¿vale? Hoy no hablaremos de ello, probablemente en otra ocasión sí, ¿vale? Y seguramente pues en nuestra página web, si vais ahí, webinars pasados, seguro que dentro de los que hacemos los viernes encontráis alguno que explicamos algo, y bueno, y si alguno pues está muy interesado en formarse, pues os podéis apuntar a nuestro máster. No sé si por ahí hay alguno. Si no, en YouTube tenemos un canal que ahí seguro, porque hace como 6 años que hacemos webinars, y seguro que de gestión monetaria hay varios, ¿vale? Pero bueno, si veo que no hay ninguno, vamos a plantear alguno para que os podáis apuntar desde Investing y seguro que os gustará, ¿vale? Pero vamos a hablar de lo que nos concierne, que son un poco los patrones de corto plazo. Vamos a hablar de varios, ¿vale? Pero principalmente uno, que nos puede ayudar bastante, ¿vale? Vamos a ver que me decís por ahí, fallo en stop, gano muchas veces, cuando pierdo se lo lleva todo. Ahí regulo. El problema es que si te falla el stop, ¿no? Ganas muchas veces, ¿por qué? Pues porque ves un patrón, entras, lo que pasa es que probablemente el problema sea el apalancamiento, es decir, si reduces el tamaño de la posición, probablemente ganes menos, controles más, le puedas dar más espacio al precio. Entonces, si reduces el tamaño de la posición, le puedes dar más espacio al precio
y cuando el precio te da un salto, puedes poner el break-even. Al final muchas veces pasa, y si reduces el tamaño de la posición y puedes dejar un poquito más correr las tendencias, probablemente bajes el ratio de acierto, pero te cambia todo, ¿no? Porque luego, en lugar de meterle fuerte a un activo, irás abriendo varias posiciones y puedes trabajar con 3, 4, 5, 6 activos de manera simultánea, con riesgos controlados y ampliando los riesgos si tú vas protegiendo el capital, ¿no? Hay que ir siempre haciendo de una manera un poco acordeónica, ¿no? Si una cosa va bien, pues más, ¿no? Y así gradualmente. Si una cosa te va mal, quemas presupuesto, limitas el riesgo y amplías el beneficio. Pero yo te animo a eso, piénsalo. En reducir el tamaño de la posición seguro que te ayuda. Claro, los stocks muy ajustados del SP500. Esto también es un tema, Julio, que pasa por eso, es que es el tamaño de la posición. Por eso, al final, si te pasas un poquito más al swing y te apalancas gradual en varias posiciones, pues a veces lo que es bueno para el Dow Jones es bueno para el Nasdaq, a veces es bueno para el SP, ¿no? Y te permite ir mejorando. Estoy tentado a ser swing trader consistente, centrado en el DAX, Inditex, Eurodólar. Yo creo que sí. De hecho, esto, Rogerio, lo estuve hablando con un amigo mío que es trader en Chicago. Es un tío que opera opera para un fondo de inversión y ese fondo de inversión, digamos que gestiona una parte de un tío del Forbes. O sea, ahí está de coletilla, ¿no? Y el otro día estaba hablando con él y la verdad es que me explicaba esto, que los traders americanos están ya todos son swing traders, porque hacer day trading con las máquinas que hay es prácticamente imposible ya para un profesional, ¿no? Y luego, para una persona que empieza, la gestión monetaria y la psicología, pues es lo que os genera un sabotaje. Claro, eso tenemos que tenerlo en cuenta, es súper importante. José Luis dice, supongo que el trading intradía es la única manera de poder ganar con poco capital. No, ahí no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo. El swing trading es la mejor herramienta de trading. Lo que pasa es que tenemos que estudiar gestión monetaria. Es que es elemental. O sea, la única manera de ganar bastante con poco capital es con la gestión monetaria, que es amplificar los riesgos cuando tú pues los ves, ¿no? En criptomonedas ganas más, dice Jesús Rafael, de momento. De momento. No voy corto e invierto muy poco para recomprar, ¿no? Bueno, en fin, ahí tenemos un poco, ¿no? Dices, es más, estás leyendo mi mente, dice Alfredo. No, yo creo que no es tanto leer, sino que es empatizar en lo que nos pasa a todos. Lo que pasa es que a veces pues escuchamos a gente, ¿no?, que parece que todo sea fácil y que nosotros pues somos tontos, ¿no?, porque no podemos llegar a... Al final todos tenemos los mismos problemas, las mismas inquietudes, lo que cambia es la experiencia de entender mejor las cosas y ya está, ¿no? Me dices uno, ¿qué tanto por ciento hay que estar dispuesto a perder del total del dinero que tienes para invertir? ¿Qué tanto por ciento hay que estar dispuesto? El 0%, Rafael. O sea, el 0%. Tu trabajo es gestionar los riesgos. Ahí lo hemos dicho antes. O sea, un buen trader no es aquel que es más audaz en su coraje, ¿no? Es aquel que entiende que su trabajo es proteger el capital delante de las adversidades, que es cortar las pérdidas. Cortarlas. Y para cortar las pérdidas tienes que reducir el tamaño de posición. Y luego tienes que reflexionar y pensar de qué manera yo puedo, ampliar la operativa. O sea, con el break-even, ¿no?, ajustando posiciones. Es que realmente el clave es esa, porque todo lo demás, el mismo movimiento bien gestionado te puede dar 100, 1000 o 5000 y lo que no puede cambiar son los riesgos. Y ese es el problema que tiene la mayor parte de la gente. Yo antes tenía un broker anteriormente y vendimos nuestra inversión para montar Blackbird, sacrificando 5 años de nuestra vida en el proceso de montarlo, básicamente porque, bueno, pues porque no veía yo lo que estamos intentando hacer en Blackbird, ¿no? Que al final la gente tiene que aprender a gestionar estas cosas y de hecho
estamos contentos ahora porque vemos que la gente aprende, ¿no?, a reducir un poco la codicia y amplificar la operativa. Bien, vamos a comentar un poco. Al final hay diferentes tipos de patrones, ¿vale? Yo os explico ahí hay algunos patrones que enseñamos, ¿no? Son patrones que se forman con reglas, ¿vale? Ahí, por ejemplo, hay algunas reglas de Jeff Cooper, me parece que se llama, y luego hay otras, como alguna de Larry Williams o estrategias, ¿vale? Y estrategias de super scalping. Estos son patrones reducidos muy conocidos, ¿no? Y luego hay otro tipo de patrón, que es el que más me gusta y el que tenemos que entender, porque este es el que realmente nos puede dar más consistencia, ¿vale? Es tan fácil como esto de ahí, ¿ok? Pero vamos a verlo. De la primera parte, yo creo que en el corto plazo es mejor operar en índices, ¿vale? Es mejor operar en índices, en Forex, en materias primas, en cosas, digamos, que no dependamos de la bondad de un contable, de que estemos apalancados, porque el principio básico del corto plazo es el apalancamiento, ¿no? Estamos apalancados en una acción como Volkswagen y luego pues la noticia de la falsedad, ¿no?, de las emisiones CO2 menos 40%. Si tenemos en CFDs el 30%, el 40%, o en una cuenta de 10.000 tenemos 100.000, imaginaros que en una cuenta de 10.000 compramos 100.000 acciones de Volkswagen y cae un 40% en un hueco, perdemos 40.000, ¿no? Es decir, 10.000 y 30.000. ¿El problema cuál es? Nosotros en la SICAP teníamos una posición en Volkswagen, nos pilló el gap y perdimos, yo creo recordar, un 1,20 del capital. ¿Por qué? Pues por el tamaño de la posición. Teníamos un tamaño reducido, por lo tanto, ahí ya gestiona sus riesgos, ¿no? Por lo tanto, como el principio básico del trading de corto plazo es aprovechar pequeños movimientos para generar beneficios más importantes porcentualmente, necesitamos del apalancamiento. Y la única manera de controlar bien el apalancamiento es mediante índices que cotizan pues prácticamente las 24 horas. Pueden ser índices americanos, puede ser el DAX, no cotiza 24 horas pero casi, y luego por las divisas, el oro, las materias primas, ¿no? Tenemos los bonos activos, que no va a quebrar el bono alemán en principio, o no va a quebrar el DAX, quebrará una empresa del DAX, pero no el DAX, ¿no? Y las materias primas igual, ¿no? Entonces, advirtiendo los riesgos y buscando operaciones a muy corto plazo, cuando intentamos hacer este tipo de sistemitas, ¿no? Ahí lo que se busca son patrones que puedan tener mucha consistencia, es decir, patrones con muchas probabilidades de éxito, ¿no? Hay solo una excepción en cuanto a las acciones, de las cosas que más o menos hemos probado, que yo creo que es muy interesante la propuesta que nos hace Jeff Cooper. Él, fijaros, cuando generamos una operativa, tenemos que plantear siempre de la misma manera, ¿no? La gestión de la pérdida incorpora del setup, la entrada, el stop, la gestión monetaria, stop break-even, ¿vale? Y luego cómo gestionamos el profit, ¿no? Y en este sentido, nos propone siempre las reglas. No es tan importante la regla, ojo, ¿vale? Porque todos podéis hacer las reglas que queráis, ¿vale? Pero que tengan sentido. Por ejemplo, fijaros, a mí me gusta mucho esto ahí, ¿no? Rupturas de expansión, porque es muy explicativo de lo que es, ¿no? Que es, por ejemplo, estamos de acuerdo que un precio cuando hace nuevos máximos significa que está fuerte, que está siendo comprado y que puede arrancar en tendencia, ¿no? Y que un precio se puede escarpar, puede subir mucho cuando hace una subida de expansión, Jeff Cooper nos dice que en acciones americanas que valen más de $50 se puede hacer también este tipo de trading. ¿Por qué? Bueno, pues porque son empresas, cuando valen más de $50, fijaros que las empresas americanas cotizan, pues hay algunas que $1.000 y algunas que hasta 100.000, como la de Berkshire Hathaway, quiere decir que son de calidad, ¿no? Y entonces ahí, como busca 1 o 2 días, bueno, pues es digamos, un poco la excepción, ¿no?, que confirma la regla de no operar con acciones, ¿no? Y lo que busca básicamente son patrones en los cuales puede haber una continuidad de 1 o 2 días, ¿no? Su gestión monetaria es muy simple. Él recomienda comprar en una cuenta de 100.000 lotes de 1.000
por lo tanto sería lo equivalente, ¿no? Más o menos. Y meter stops a $1. Esto lo de menos, ¿eh? Luego hablaremos de otras cosas. Entonces, en este sentido, lo que define las reglas, y esto es importante, no la regla en sí, sino cómo las define, fijaros que él, por ejemplo, dice, no se puede comprar en cada máximo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay veces que el precio toca un máximo, pero va con poca fuerza. Os ha pasado, ¿no? Muchas veces que vaya el precio a una resistencia, el precio rompe esa resistencia, pero con una vela muy flojita, ¿no? Y luego el precio se desinfla, vuelve a la parte baja del canal, nosotros entramos en el breakout, en la ruptura, luego vemos que el precio gotea hacia el soporte, pensamos voy a tener que cerrar el stop y palmar y luego va a subir, y efectivamente cerramos el stop y palmamos y el precio luego sube, ¿no? Para evitar esto, Jeff Cooper lo que dice es que no se puede comprar en cada máximo, ¿vale? Entonces él le llama ruptura de expansión, ¿eh? Yo lo he puesto ahí de manera exagerada, pero normalmente es más, digamos, romper un rango lateral, ¿no? Y lo que dice es que cuando hay una ruptura hay que esperar a la vela, ¿eh? Es decir, hay que esperar el patrón, que sea un patrón fuerte. Si lo hacemos con gráfico de días, que es la propuesta de Jeff Cooper, él busca un gráfico diario contundente en el cual el precio rompe con mucho volumen una resistencia. Entonces, para él asegurarse que es una ruptura válida, lo que le exige al precio, fijaros, un máximo de 2 meses. Es decir, coge los últimos 20 datos, más o menos, y busca un nuevo máximo. Entonces, cuando él ve que el precio está haciendo máximo de 2 meses, significa que la tendencia de fondo es alcista, que hay dinero que entra, y el nuevo máximo significa que ha habido una reanudación del movimiento en tendencia, ¿no? Por lo tanto, fijaros, filtro, nuevo máximo de 2 meses, por ejemplo, ¿no? Esto, o sea, no os apuntéis tanto la regla y empezáis a buscar rupturas de expansión, pensadlo. Esto hay que interiorizar el concepto, ¿vale? Porque si estáis haciendo trading a muy corto plazo, con gráficos horarios, con el DAX o con gráficos de 5 minutos, pues igual, ¿eh? Es decir, si la ruptura tiene que ser con una vela fuerte, porque muchas veces vemos un nuevo máximo y entramos. Hay que esperar a que se confirme, porque si entra dinero, va a continuar entrando. El defecto es que queremos entrar en el milímetro porque cada tick pues, son 50 euros o 25 si es el futuro del DAX, ¿no? Y entonces nos condiciona la emoción el tamaño de la posición, por eso la gestión de riesgo. Pero que sea un máximo claro, por ejemplo, de los últimos 20-25 datos o de las últimas 20-25 velas, y luego el rango de precio es el mayor de las últimas 9 sesiones. Es decir, que la vela, ¿vale? Que sea una vela que su tamaño sea superior claramente a los últimos 9-10 días, ¿no? O las últimas 9-10 velas, ¿no? Es decir, una vela fuerte, ¿eh? Una vela de cuerpo grande que ratifica la ruptura de una resistencia y que cierra en máximos. Si vemos esto, hay que entrar, ¿vale? Y a esto le llama una ruptura de expansión, ¿eh? Que el precio se expande en un nuevo máximo y con una vela de cierto tamaño que le da una continuación, ¿vale? Esto es un patrón súper habitual en acciones americanas, ¿eh? Pensad que una acción sube porque entra dinero, ¿no? Entonces ahí Jeff Cooper lo que busca es que esto continúe otro día. Ya está. Entonces, fijaros que en sus patrones siempre exige cosas, ¿vale? Pero luego el stop, él busca, por ejemplo, 1000 acciones a $50. Estopa $1 por debajo del precio de entrada y luego cuando el precio va subiendo, protege la mitad de los beneficios máximos que va alcanzando y si el precio cierra por la parte superior, lo aguanta un día más por si continúa, ¿eh? Entonces, ese es un poco el modelo Cooper. Está bien, ¿eh? Yo, más que probar esto, me fijaría en aprender un poco a poneros reglas, ¿no? Reglas de precio. No os pongáis reglas de indicadores, ¿no? Si cruza la media, tal, no. Una vela de cuerpo grande significa que entra pasta, que entra dinero, ¿eh? Podéis también exigirle volumen, si queréis, ¿eh? Decir, no, pues si hay un máximo de 2 meses y la vela es la vela de mayor tamaño en los últimos 10 y encima el volumen es el día con más volumen, las posibilidades de ganar dinero en ese día posterior son muy elevadas, porque significa que alguien está comprando la acción, ¿no?
Y así va haciendo, por ejemplo, pivots de expansión. A esto le llama al revés, en lugar de una ruptura, le llama un pivote, básicamente porque es una ruptura de la media, cuando el precio cruza la media de 50 días. Eso es la regla que le llama pivots de expansión, ¿no? Él lo explica diciendo que nos subimos al efecto rebaño de Wall Street con el cierre de la media móvil de 50 sesiones, porque hay muchos traders que cuando el precio cruza la media de 50 se posicionan o cierran sus posiciones. Y él va a buscar nada, un día. Bueno, lo mismo, las reglas, ¿no? ¿Qué busca? Bueno, pues eso, busca el rango de las sesiones mayor, fijaros, Jeff Cooper le da muchísima importancia a que cuando se provoca una señal, se produce un hito, tiene que ser fuerte, ¿vale? Cuando hay una ruptura en la resistencia, la vela tiene que ser fuerte. Cuanto mayor es la más fuerte o más potente es la vela, mejor, porque significa que más contundencia hay en el precio. Y lo que buscamos es eso. A veces uno se asusta y dice, ostras, voy a esperar que corrija. No, no. Si la vela es fuerte es que algo está pasando, ¿no? Si es un gráfico de 5 minutos, ahí vigilad, porque el mercado recoge mucha información. Por eso el gráfico diario recoge la información de un día y suele tener continuidad. Luego, evidentemente, lo que busca en este caso pues, es el cruce de la media de 50, ¿no? Es decir, pues que el precio cruza la media de 50 en el día y se cumplen estas reglas, ¿no? Más reglas que pone, ¿no? Por ejemplo, hay otra que le llama boomers, que está muy bien, y esta pasa muchas veces. Hay otra versión que es una corrección ordenada, que el precio marca una tendencia y luego pues marca una sucesión, ¿veis? De 2, 3 máximos crecientes y luego gira y continúa, ¿no? Bueno, más o menos es lo mismo. Al final, la regla se pone ahí es del ADX. El ADX superior a 30 marca tendencia bajista. ¿Qué quiere decir el ADX superior a 30? Quiere decir que el precio, el ADX es un indicador de aceleración. Entonces, de alguna manera, si el indicador, ¿veis? El ADX marca aceleración, quiere decir que el precio está marcando aceleración. Y cuando hay un patrón de estos, el boomer es un patrón en el cual, ¿veis? Después de una caída, luego hay como 2 o 3 sesiones que el precio cotiza, ¿veis? La primera vela dentro de la anterior, la segunda dentro de la anterior y así. Es como el precio cae fuerte y luego está 2 o 3 días lateral y luego continúa la tendencia, ¿no? Cuando hay una tendencia y hay 2 o 3 velas interiores la una de la otra, stop en la parte alta del conjunto y entrada cuando el precio rompe este nivel porque suele asociarse a que el precio viene cayendo 2 o 3 días lateral y luego continúa la proyección de la caída, ¿no? Fijaros, lo mismo. ¿Cuál es la regla a la intención, ¿no? Un poco a lo que ve. Ostras, la aceleración. Si el mercado está en aceleración, el precio continuará cayendo. Y para que el precio esté en aceleración o que se determine que está en aceleración, pues en este caso Jeff Cooper utiliza la DX, ¿no? Y dice, vale, si yo veo el patrón, le exijo que la DX marque por encima de 30, ¿no? Y es un concepto que está bien, ¿no? Porque empezamos a darle sentido a los indicadores, que es, ¿para qué nos sirven? ¿Para darnos señales? No, para completar información visual, ¿no? Y tener más convicción. Ahí podríamos decir, no, pues fuerte volumen y contracción de volumen. Y luego probablemente, en este caso, no buscaríamos tanto el volumen porque el volumen se generará después. Ahí buscaríamos que el volumen se seque. Cuando hay una ruptura de una media o de una resistencia y tal, le exiges volumen para demostrarte que realmente hay ese interés, ¿no? Y así siempre va marcando este tipo de reglas. Por ejemplo, esta es muy habitual. Esto se hace con futuros, los que operáis con futuros. Es una regla, esta es una estrategia que utilizaba Larry Williams, muy utilizada también, ¿no? Fijaros, ahí dice, la acción ha de cotizar por debajo de medias de 10 y 50 días, ¿vale? Es decir, no que cruce, ahí está cruzado, pero que la media de 50 de 10 por arriba. Es decir, que sea un mercado bajista. En este caso, Jeff Cooper dice, vale, ¿cómo yo defino que sea el mercado bajista? Bueno, pues que esté por debajo de la media de 50 días y por debajo de la media de 10. La media de 10 para estar seguro que el precio a corto plazo está excitado y a medio plazo también. Por eso estas dos medias. Cuando el precio corrige, suele
cortar la media de 10 y cotizar por arriba. Cuando el precio está excitado bajista, pues está por debajo de la de 10 y la de 10 por debajo de la 50, ¿no? Luego lo que busca es el típico gap. Esto lo hemos visto estos días pasados cuando caía el IBEX o caía el Dow Jones, si os fijáis, y cuando el mercado sube pasa al revés, ¿eh? Ahora igual pasa al revés, que es que el mercado pues empieza con un menos 0,30, luego cierra el hueco y empieza a tirar, ¿no? Y eso es lo que busca, es un patrón súper repetido, que lo podéis ver millones de veces, que es que el precio abre con un menos 0,20, menos 0,30 y acaba positivo subiendo mucho o al revés, que el precio en un mercado débil empieza rebotando con un micro gap, empieza subiendo un 0,10, un 0,20 y luego se la pega un menos 2. Estos días pasados pasaba casi cada día. Entonces, Larry Williams con esto lo que pretende es, cuando ve un hueco, ¿vale? En el futuro del S&P o del Dow Jones o del Nasdaq, lo que busca es, o sea, en el precio de apertura, ¿vale? Esto sería el precio de apertura, esto marcará el stop. Y en el momento que se cubre el gap, en ese momento que se cubre el hueco, entra, ¿vale? Es decir, entrada en el precio de cierre de ayer. Y evidentemente que el gap sea un gap pequeñito, ¿eh? Si el precio abre con un gap del más 2%, pues, hombre, esto es un gap de escape. Pero es pequeño hueco, ¿eh? En el futuro de un 0,10, un 0,20, quizás por un rebotillo de Europa, ¿no? Cuando pasa esto, si el precio cierra el hueco, stop en el precio de apertura de hoy y entrada en el precio de cierre de ayer. Y buscar la proyección de caída, porque muchas veces pasa, ¿eh? A veces cae poco, pero cuando se pega tortas del 2-3%, normalmente suele pasar, que abre con un pequeño gap alcista, luego se deteriora y zasca para abajo, ¿no? Y es también un patrón que se repite muchísimo. ¿Y qué le exige? Que haya excitación, no que sea un mercado lateral. Le exige excitación bajista, ¿no? Por lo tanto, él lo determina pues de esta manera. Se pone una regla y dices, vale, si yo busco un proceso de mercado bajista y lo que quiero es operar este patrón, pues le exijo que el precio esté por debajo de la media de 10 y la media de 10 por debajo de la media de 50. Y ahí igual, como siempre, el stop, el punto de salida, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, como podéis ver, esto al final, insisto que tampoco os lo tenéis que tomar como si fuera el santo grial, ¿eh? Los sistemas funcionan y no funcionan. Lo importante es reflexionar en qué esto os puede aportar, porque igual uno a veces va, por ejemplo, buscando pues una ruptura y esto os puede ayudar pues a pensar, ¿no? Yo, por ejemplo, la de X no lo uso, pero en el tamaño de la vela o en por ejemplo, cuando hay una ruptura o cuando hay una reacción en soporte y veo que la vela es superior a las últimas 9-10, pienso, ostras, esto pinta bien, ¿no? Y poco a poco vas absorbiendo y asimilando que eso es una manera que tiene el precio de explicarte el volumen, ¿eh? Y el volumen es lo que necesitamos, porque el volumen al final es si alguien está comprando o está vendiendo este precio, ¿eh? Es como ahora que el mercado sube ostras, sí que sube, pero le falta días de más 1,5, ¿no? En el Wall Street sí que sube bien. Aquí en Europa sube, pues vamos, con un chaleco de 20 kilos encima. Y eso se nota, porque quiere decir que están vendiendo también muchas acciones, ¿no? Entonces vamos a hablar de la segunda pauta, que es esta de ahí. Yo creo que esta es la que más os puede ayudar, ¿eh? Porque lo otro a veces, coger un poco el hábito y demás, está bien si vais viendo gráficos y un día veis pues una acción americana que está haciendo una ruptura de expansión o veis en el futuro que viene con un hueco ligerito y os acordáis de esto, ¿no? O vas viendo cosas con velas, por ejemplo, simplemente, que también son patrones de este tipo, pues a veces le puedes hacer un trade, arriesgando poquito y demás, ¿no? Pero esto de aquí probablemente es el patrón más fácil, más rentable, más conocido, más sabido y al alcance de todo el mundo. Lo único que necesitamos es paciencia, ¿vale? Yo le llamo arranque al contraataque y lo podemos determinar como swing, ¿eh? Y aquí estamos hablando del corto plazo, ¿vale? Es cierto que si queremos hacer scalping, en los patrones laterales correctivos, ¿vale? En estas crestas que hace el precio, normalmente el precio siempre va dando salpullidos en los máximos y los mínimos y va haciendo correcciones
del 50% de todo el movimiento y de ahí va rebotando, ¿vale? Y de ahí puedes sacar algunos puntos, ¿no? Yo creo que es mejor, por norma general, ir a buscar los swings y ampliarlo en varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, pues en una divisa o en dos, en el oro, si se da, en la plata y en los índices, ¿no? O sea, ampliar, ¿no? Cuanto más diversificado y más descorrelacionado, mucho mejor. A veces no tiene nada que ver el movimiento de una divisa con otra o una materia prima con otra, ¿no? En función un poco de las facultades que tengamos. Pero si os fijáis, si en lugar de utilizar los gráficos de 5 minutos, utilizamos gráficos pues, de 4 horas, por ejemplo, vamos a ir al gráfico, ¿vale? Yo trabajo en la plataforma con bastantes pestañas, ¿eh? Y cada pestaña responde a un sistema de trading, ¿no? Por ejemplo, pues si hacemos scalping, lo que exigimos que es pues el book trader, ¿no? Para operar encima de la profundidad de mercado y buscar, pues, no sé, botones configurados para ir muy rápido, ¿eh? Es entrar y ir muy rápido, ¿no? Cuando hacemos swing, pues quizás buscamos operar sobre el gráfico, tener una visión de diferentes escalas temporales y tener un surtido de activos, pues bueno, interesantes, ¿no? Por ejemplo, el euro dólar, ¿no? Fijaros. Ahí hemos tenido un patrón, el euro dólar. Podemos ver diferentes gráficos. Por ejemplo, nos podemos poner, a mí me gusta mucho el gráfico de 120 horas y de líneas, porque es un gráfico que se ajusta mucho a lo que tú le das, ¿no? Es decir, aquí puede ser de 3 minutos y aquí puede ser de días, ¿no? Es decir, puede haber mucha información recogida, pero luego cuando lo amplías, pues puedes ver también con una especie de zoom, ¿no? Entonces te vas adaptando no a tener una escala temporal ni tal, sino simplemente a ver un poco la evolución, ¿no? Y por aquí vas teniendo gráficos más largos, por ejemplo, el de 4 horas, para poder ver un reflejo fidedigno de la información. Y aquí pues puedes poner incluso el gráfico semanal o diario para ver para tener una visión, ¿no? Amplia del precio. ¿Ok? Fijaros, el euro dólar, cuando tú lo ves en tendencia, pues bueno, pues ahí tienes una información. O cuando ves, por ejemplo, el oro, ahora mismo, ¿vale? Pues ahí en los precios del oro, fijaros, esta gran resistencia, si el precio rompe esta resistencia, aquí hay que entrar pues fuerte, ¿no? Porque en principio, fijaros que esto viene frenando el precio en los últimos 3-4 años. Y eso es importante, ¿no? Es como el 1,15 en el euro dólar. Entonces ahí, pues bueno, puedes tener una información de más largo plazo, depende del momento en el que estés, ¿no? Vas buscando. Pero fijaros, por ejemplo, el eurodólar, ¿no? Siempre que ha habido una cresta, por ejemplo, esto de ahí, vamos a hacer el gráfico de 4 horas. Ahí veremos un poco el recorrido, ¿veis? El precio te marca una tendencia, ¿vale? El Forex, además, las tendencias suelen ser muy escarpadas. Y luego, de pronto, te marca pues, una zona de distribución, ¿vale? Las zonas de distribución no siempre son exactas, no siempre son exactas, pero lo ideal es esto de aquí, que el precio te sube con sus impulsos y sus correcciones, ¿vale? Y en el momento que tú analizas, por ejemplo, fijaros, en este punto de impulso-corrección, luego cuando el precio se impulsa y deja de subir, que tú controlas los altos, y sobre todo en los mínimos vuelve a hacer una zona de mínimos, ahí empezamos a ver una zona de distribución, ¿vale? Luego el precio vuelve a subir, por ahí te rompe el máximo, pero fijaros, ruptura falsa, y luego ya estamos. Los precios las zonas de distribución, si ponemos un gráfico muy reducido, de 1 minuto no veremos nada. Veremos una microtendencia y ahí analíticamente es difícil, sí que se puede ver, ¿no? Pero es difícil. En cambio, cuando tenemos la visión mayor de todo lo que es la estructura del precio, este es un patrón muy fácil de operar, que es el buscar el contraataque, ¿no? Y idealmente el precio se dibuja así, ¿veis? Una zona de soporte, esto de aquí,
una zona de soporte, ¿vale? Insisto, se ve, el soporte lo vamos viendo y quizás primero piensas que es aquí, luego lo pierde, rebota, se va formando, ¿no? Cuanto más se forma, mejor. Y el precio consume tiempo. Los patrones de distribución no se hacen en 5 minutos, se hacen, pues fijaros, ahí igual, mínimos decrecientes, mínimos crecientes, una zona de resistencia, ¿no? Todos los patrones son igual. Aquí igual, ¿no? Entonces, una zona de soporte o de resistencia, este es más ideal, que es mínimo decreciente y mínimo creciente. Y en este caso de ahí, pues tenemos, fijaros, que es más como una especie de rectángulo, ¿no? Es así, ¿no? Esto de aquí, yo le llamo una zona de desgaste. ¿Qué es una zona de desgaste? Bueno, pues es una zona donde pues el precio, ¿veis? Es incapaz. Esto frena el precio una vez. Esto frena el precio 2 veces, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se está soltando, se están vendiendo eurodólares. Aquí también. El precio es incapaz de hacer nuevos máximos. Y el precio en este nivel va aguantando, se va distribuyendo y sobre todo vamos teniendo un poco la visión. Que una vez dice, hombre, pero primero el punto era este de aquí. Sí, se va formando y lo vamos adaptando. Primero el precio se ha ido estancando en esta situación, luego ha hecho un nuevo alto, pero la pregunta es, ¿ha superado este máximo? No. Bueno, pues por lo tanto se reajusta, siempre hay que reajustar. En este sentido, cuando tiramos esta de ahí, fijaros, por ejemplo, el precio va a buscar otra vez este nivel. Ahí siempre hay que intentar encuadrar la operativa a la contra, que es en estos puntos de aquí, ¿vale? Lógicamente, este de aquí es imposible. ¿Por qué? Bueno, pues porque este es imposible, pero sí, ¿veis? Cuando tú tienes un punto y un segundo punto de máximo decreciente, ahí no, este es creciente, ¿no? Cuando tienes un segundo punto decreciente, ahí sí que podías haber vendido en corto, y el precio te da un movimiento. Cuando se forma esta resistencia, luego, ¿veis? El precio le cuesta y baja, nos da muchos trades, ¿no? En este punto igual, segundo punto, el precio se acerca a este nivel, ahí este sí es un trade, ¿no? Y ahí tenemos una operación, ¿vale? Fijaros que la estrategia parte del contraataque, ¿vale? Si vamos a la ruptura, es muy difícil. Si vamos al contraataque, el stop está muy cerca. Tenemos este rango de protección en el que le aplicamos la gestión del capital y, sobre todo, cuando el precio rompe la zona de soporte, si venimos de aquí cortos, en la pérdida del soporte podemos añadir otro lote. Podemos vender ahí 50K y ahí 50 más. Ya tenemos un lote de 100. Y de esta manera podemos decir que el riesgo lo acotamos al patrón, ¿veis? Reduciendo mucho el rentabilidad-riesgo. Normalmente, si vamos a la ruptura, este sería el beneficio y este sería la pérdida. Si vamos a la contra, si vamos al contraataque, ¿vale? Lo que hacemos es acotar la pérdida y incrementar las posibilidades de beneficios, ¿vale? En un lote, pero es que además, si la ruptura es buena y entramos, el riesgo, es decir, lo que es el stop loss, si el precio rompe el soporte y tira en tendencia, el stop lo podemos meter en la mitad del rango de la pauta, ¿vale? Porque si esto es una ruptura, el patrón ya es perdido, por lo tanto lo tendría que volver. Y esto nos protege el capital y amplifica mucho la operación, porque si entras con un segundo lote en todo esto, ¿no? Desde máximos a mínimos, fijaros que la rentabilidad-riesgo ha crecido en cuanto a que esto es un lote y esto es 2 lotes, ¿no? Fijaros, esto es la importancia de la gestión monetaria, que el mismo patrón, si hubiésemos entrado en esta ruptura de aquí, imaginaros, con 700.000 eurodólares, en esta ruptura de aquí, y hubiésemos visto la vuelta al rango, pues probablemente estos poquitos pips nos hubiesen sacado del mercado con pérdidas para luego ver que hubiésemos podido ganar un montón de dinero, ¿no? En cambio, si somos más prudentes con la gestión monetaria y aprendemos a ir al contraataque, pues se amplifica mucho la oportunidad de beneficio. Este patrón lo podéis ver un montón de veces, pero lo tenéis que ver así, con un gráfico de 4 horas y varios días, incluso semanas de distribución, que sea evidente, que el precio te marca un nuevo alto, pues cuando vuelve, zasca, cortos. En este punto, fijaros, antes, ¿no? Imaginaos que hubiésemos visto este nivel, el precio rebota, vemos el nuevo
el nuevo máximo. Este nivel es conocido en cuanto que hay 2 puntos, ¿vale? Tiramos una línea de 2 puntos al tercero, pips para abajo, ¿eh? A veces rompe, a veces no, ¿eh? La entrada siempre al contraataque. A mí, personalmente, lo que me gusta en estos patrones, se pueden hacer varias cosas. Este patrón lo vimos en el curso de scalping, ¿eh? Y lo que hicimos en el curso de scalping, no sé exactamente en qué nivel, yo creo que ahí, ahora no me acuerdo, pero lo que analizamos cuando hicimos el programa de scalping era, yo creo que esta zona de ahí, en la cual, veis, lo que hacíamos era evaluar la velocidad del precio en una zona de soporte, planteando, evidentemente, ya estaba esta situación y lo que planteamos era, aquí pueden pasar 2 cosas, que se mantenga el rango o que el precio pierda el soporte y se la pegue, ¿no? En el momento que tú buscas un largo, no compres en soporte, ¿eh? Hay que exigir que el precio te manifieste, ¿veis? Por ejemplo, la entrada sería pues por aquí, ¿no? Que el precio te manifiesta el patrón de giro, ¿vale? Rompiendo la línea menor y te puede dar unos puntos de scalping, ¿vale? Si buscas swing, que es el movimiento bueno, es este aquí, ¿eh? Un movimiento de swing que siempre hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Es decir, fijaros, zona de distribución, 1 punto, 2 puntos, tercer punto aproximado. Para cazar este nivel, aquí hay que combinar un poco la estrategia de tiempos, ¿no? Porque esto es un tiempo de varias semanas y esto es un tiempo de varios días, ¿eh? Cuando el precio rebota y tú has tirado esta línea, ¿vale? Vamos a borrar todo. Vamos a coger esta línea de aquí, más o menos, ¿vale? Imaginaros que hemos trazado esta línea, que tenemos claro que el soporte es este nivel y que lo que queremos hacer es, vemos el rebote y decimos, vale, aquí pueden pasar 2 cosas, ¿vale? Imaginaos que todo esto no existe. Vamos a tirarlo ahí. Aquí pueden pasar varias cosas, ¿eh? Cuando tú ves el soporte, evidentemente, y ves el nivel, dices, vale, esto es una distribución, ¿eh? Esto es una distribución. Vemos este patrón, ¿eh? Fijaros, el patrón semanal decimos, oye, aquí hay una distribución, es un triángulo descendente, esto es peligroso. Si rompe, continúa, pero si pierde el soporte puede caer fuerte. Entonces, lo controlas en el gráfico de 4 horas y así ves un zoom, ¿no? Y estás en este punto y dices, vale, ¿qué está haciendo el precio? Acelerar su caída, ¿vale? ¿Qué hace el precio? Rebota en el soporte. Vela de cuerpo grande, ¿eh? Ratifica que está en el soporte entrando dinero, ¿vale? Esto, un poco lo que decíamos antes, ¿no? La vela es superior a las últimas 9-10, está haciendo un nuevo máximo, bueno, idealmente sería un poquito más. Ahí puedes entrar sabiendo que el objetivo máximo es esto de aquí, buscando pues unos pips de scalping. Si tú quieres hacer swing, pues lo que vas a buscar es que este movimiento que nace se agota y que este máximo decreciente se anula, ¿eh? Si el precio, digamos que se estancara aquí y acelerara este movimiento, probablemente sea más probable de que el precio caiga y rompa el soporte. Si el precio, sin embargo, hace nuevos máximos desde este nivel, pues rompe el patrón y lo lógico es que vaya a buscar pues esta zona de máximos o que continúe subiendo la tendencia, ¿no? Por lo tanto, a mí me gusta, si quiero buscar el swing, perseguir por abajo, ¿no? Es un poco fijaros, que el precio va tirando y cuando tú ves una tendencia, aquí es donde tú lo tienes que acorralar, ¿vale? Tú dices, vale, sigo el movimiento de subida, esto es un impulso, ¿vale? El impulso normalmente se corrige al 50% y este es el punto, digamos, de corto ideal. Por lo tanto, el precio se tendría que frenar aquí o aquí. Si no se frena ni aquí ni aquí, probablemente rompa este nivel. O sea que no me interesará el corto, ¿no? En lugar de coger y decir, mira, me voy a poner corto, pues ahí, y a ver qué pasa y rezar, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer es perseguir el precio y capturar si esto realmente nos permite una estrategia, ¿vale? Que sería un poco el tema, ¿no? El precio va subiendo, ¿vale? Va haciendo sus, ¿veis? Ahí se va agotando, ¿eh? En este punto de agotamiento, que aquí muchas veces pensamos o tenemos la tendencia a pensar de que cuando entramos en el precio tiene que haber una señal y una vez, ¿no? Y hay un montón, se puede entrar un montón de veces. Por ejemplo, en la pérdida de este nivel, ¿no? Que el precio se empieza a estancar, por ahí tenemos un trade.
Puede ser que esta vela es de 4 horas, es decir, que tenemos tiempo, esto no es de un minuto, esto se forma en 4 horas. Puede ser que digas, ostras, y esto de aquí a veces lo persigues con un gráfico menor y la visión es mejor, pero vamos a suponer que se nos escapa ahí este gráfico de aquí, ¿no? Se nos ha escapado. ¿No? Pues tú evalúas la corrección. Si tú ves esto y dices, ostras, ahí tenemos una situación de máximos decrecientes, ¿no? Por lo tanto, el precio, fijaros, sube, está ahí, corrige un tercio de la subida y luego marca esto. Es decir, de momento la corrección marca todavía subida. El precio vuelve a la zona de altos y fijaros, ahí tenéis una vela que marca papel. Por aquí, ¿qué haríamos? Imaginaos que no hubiésemos entrado en esta vela de aquí. Bueno, pues se sigue buscando una alternativa. Si hay un montón de puntos. Ahora sabemos que por aquí el precio puede parar. Porque si es una resistencia, va a salir papel. Pues adaptamos la línea al nuevo mínimo. Si pierde este nivel, cortos. Y ahí sí, cogemos y decimos, pues bueno, pues por aquí debajo, no sé, en este mínimo decreciente, por ahí, da igual. El tema es que se verifique que aquí hay una resistencia, ¿no? Y ahí se va evaluando el precio. Fijaros, esta vela, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos esta vela delicada, pues si hubiésemos podido coger y decir, ahí estás, ¿no? Muy cerquita de los máximos, pues subimos el stop venta. Más o menos. Y tener un poco la verificación. Ahí hubiésemos podido entrar, por ejemplo. Imaginaos que no hubiésemos podido entrar. Ahí tenemos mucha información de desgaste. Lo importante es acumular una serie de noticias. Una serie de informaciones sobre lo que buscamos, que es de esta subida su desgaste y sobre todo que el precio no pase esta zona de altos, ¿vale? Y luego, pues afortunadamente el precio tira para abajo, ahí vemos la pérdida de soporte y ahí pues añade. ¿Cuándo? ¿Cuando cruza el precio? No, si da igual. Si es una ruptura, a lo mejor es esperar un poco y confirmarla. Si es igual, ahí veis que rebota, pues probablemente la segunda entrada más lógica sería ahí. Es decir, si es ruptura falsa, va a subir. Si no, va a perder este mínimo. Como yo voy de por aquí arriba, tengo una ventaja, ¿vale? Porque en la primera entrada puedo poner el stop break-even, perder 0. Y si el precio fracasa como pasó, ¿veis? ¡Pam! Ahí. Entramos, doblamos y el stop lo metemos pues a la mitad del recorrido. Porque ahí ya perdemos 0. Fijaros, hemos ampliado y amplificado la rentabilidad y luego pues dejamos que todo continúe. Y finalmente, las salidas de los patrones siempre son iguales. A mí me gusta salir de una manera muy fácil, que es, pues igual, línea de tendencia, ¿vale? Y me gusta darle una volatilidad. Más o menos, ¿veis el tamaño de las velas? Pues aproximadamente por ahí. En esta zona, que el precio, tú tiras la velocidad a la que cae, esta línea te mide la velocidad, le das una proyección de una volatilidad y cuando el precio rompe la línea, pues cierras, que sería ahí. Que ya es que el precio se acelera. Dices, hombre, esto puede caer más, menos, nos da igual. Los traders no somos pitonisos. Sabemos que evidentemente podemos perder. Probablemente esto es un ejemplo tonto. Quiero decir que antes de coger este trade, pues probablemente hubiésemos intentado ahí. Quiero decir que hay muchas. Yo os explico un poco porque es el más reciente, el eurodólar, y porque, bueno, pues sirve un poco como ejemplo. Pero estas crestas que veis en Forex, en los índices, si cogéis y empezáis a ver el fin de semana gráficos, este es el patrón más fácil, más repetido, que nos puede dar trades de scalping en los rangos, buscando en los soportes giro, ¿veis? Por ejemplo, ahí, precio, gira, patrón, doble suelo, rompe, un trade. Vuelve al soporte. Pensad que los movimientos en tendencia, el precio está en esta situación, ahí fracasa, más para abajo, ¿no? Pues nos adaptamos. Y es pulir, hay que exigir que el precio nos marque el rebote, que la recuperación en zonas pues más o menos de soporte, ¿no? Y así, buscar. ¿Qué es más interesante? ¿El trading en el rango? Esto nos puede ir bien para los futuros, que nos gusta a todos. Pero lo mejor yo creo que es el
el buscar la tendencia y el jugar con los lotes, aprender a jugar con lotes, lote 1, lote 2, ¿no? Por ejemplo, si esto es un euro-dólar que viene de una subida, que es alcista, que los tipos de interés en Europa subirán y demás, y piensas, hombre, encaja una corrección de toda esta subida, pero probablemente vuelva a subir, ¿no? Ahí pues no buscaríamos mucha proyección de lotes, pero si el oro rompe el 1360, ¿vale? Aquí hay que intentar cargar a tope. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una gran resistencia, aquí ha salido muchísimo papel y si el precio rompe, pues aquí hay que intentar meter, vamos, todas las onzas que podamos, porque la posibilidad de vuelta a los 1800 es muy probable. Entonces aquí hay muchos pips para ganar. Es decir, la estrategia general de la estructura de largo plazo de la tendencia siempre marca el camino. Pero este patrón que os he explicado, a veces uno busca miles de patrones. Yo creo que si entendéis este, os va a ayudar mucho. Y luego para hacer scalping, pues vosotros mismos llegaréis a la conclusión de que como el rango dura muchos días, incluso semanas, y el soporte, pues si toca 10 veces, 9, hasta que lo pierde y cae, o la resistencia es resistencia de 10 veces 9 menos cuando la rompe y sube, pues veréis que tenéis una ventaja estadística alucinante para hacer trading en rango. Y eso es lo único que nos protege, pero siempre acompañado de gestión monetaria. Este es el modelo más fácil que hay para el swing trading. Luego hay otros de continuación de la tendencia, ¿vale? Estos son de agotamiento. Son zonas de distribución de agotamiento, ¿vale? Luego las pautas de continuación es cuando el precio está en tendencia y tú lo que buscas es continuarla, ¿no? Pero lo más fácil es ver zonas de desgaste, porque el soporte marca el camino. Cada corrección, pues marcamos. El precio rebota, hacemos los máximos, pues ya está. Ahora tenemos nuevos máximos, ¿veis? El precio se apoya y vamos buscando siempre el control. Pero este es el patrón de corto plazo más simple, más sencillo de operar con gráfico de 4 horas que existe hoy en día. Y además en todos los índices los vais a ver. Vale, ahí me preguntáis cosas de lo de Jeff Cooper. Yo creo que es irrelevante, lo de Jeff Cooper. Pensad más en abriros de mente, pensad en, fijaros en, ostras, pues yo puedo utilizar un indicador un poco, o los beneficios. Porque a veces uno piensa, ¿qué tipo de gráfico utilizo? Si da igual, si Jeff Cooper utiliza gráficos diarios y es day trader. Lo que hace es, si yo entro en 9 y el precio se va a 10, pues la mitad del beneficio amarrado al bolsillo. Porque a veces uno se genera expectativas, ¿no? Entonces, deja que corra la tendencia. Si no le saca el precio y cierran máximos, pues lo aguanto. Lo dejo un poco más para el día siguiente, ¿no? No se condiciona al day trading. ¿Por qué? Pues porque hace gestión monetaria. Cuando uno abre un lote de 5 futuros del DAX y se va a dormir, pues no puede dormir, vamos, ni 5 minutos, porque un gap lo puede destrozar. Entonces, yo creo que todo esto tiene sentido, pero un trader es más un estratega que otra cosa, que un analista. Por eso un analista fundamental nunca va a entender a un trader. ¿Por qué? Pues porque no entiende cómo se mueve el precio. Es interesante el debate. Vicente, dices, ¿existe backtest de estas estrategias con porcentaje de éxito y con rentabilidades? Tienes en el Whisper lo que hacemos en el Whisper es parecido, pero con gráfico semanal, ¿vale? Y lo hacemos por una sencilla razón y es porque cuando empezamos a hacer Blackbird, pues empezamos haciendo unas cosas y nos hemos ido reinventando cada día, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Y esto era básicamente, cuando montamos eso, era para intentar defender y explicar en un momento en el que el debate era que con los CFDs no se podía ganar dinero y decimos, sí, se puede ganar dinero, ¿no? Y enseñamos una cosa muy fácil y hemos conseguido desde ese momento pues un 24% anualizado
en un IBEX pues, que prácticamente pues, no ha dado nada, ¿no? Eso era una justificación, porque era algo replicable, ¿no? Con gráfico semanal. Los resultados son parecidos en cuanto a ratio de acierto, 60, una cosa así. El rentabilidad-riesgo es muy dispar, ¿vale? Porque, no sé, pasa es que siempre lo mismo. Buscamos a veces que todo sea regular, ¿no? Y no es regular. Fíjate que yo creo que estabas en los webinars ya, Vincent, cuando hicimos este trade de ahí. Pero ahí pudimos entrar en soporte, doblar en resistencia y ahí doblar otra vez hasta los 10.350 puntos. Y este pues fue el trade del 2017. O sea, y se ganó mucho, ¿no? Porque es coger y decir, vale, pues tienes un lote más 2, más 2. Claro, esto te distorsiona toda la estadística, ¿no? Porque al final dices, ostras, esto es un porrón de puntos. Sí, pero lo consigues ¿por qué? Bueno, pues porque la gestión del riesgo es lo más importante, ¿no? Que es, tú entras, si va mal pierdes por 1, si va bien, pues ganas por 2, pero lo mejor que es que cuando amplificas la rentabilidad, pues tú proteges. Y en este punto de resistencia, como había el gran patrón, la debacle del Brexit y demás, pues si te acordarás, apostamos a que pues íbamos a por la ruptura y acertamos. Y a veces no aciertas, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que has gestionado los riesgos, has dejado que las cosas pasen y vas aprendiendo cada día con la experiencia, ¿no? Entonces, lo que sea a nivel de estadística, yo creo que cada uno tiene que hacer la suya y, sobre todo, entender el drawdown, para calcular bien los lotes pues, con algoritmos como el Fixed Ratio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy relativo, ¿eh? En principio, yo creo que acertamos pues más o menos el 60% de los casos, ¿eh? Y es más que suficiente. Pero de la misma manera que en un swing trading estratégico, es decir, con acciones y gráficos semanal sin mucho apalancamiento, rentabilidad-riesgo será 2-1, cuando haces este tipo de trading, el swing más táctico, pues ahí yo he conseguido 30-1, porque es la gestión monetaria. Y cuando haces scalping dentro del movimiento, que haces algún trade, pues bueno, pues ahí igual hasta aciertas más, porque te salta menos el stop break-even, y ahí pues la rentabilidad de riesgo está más cercana al 1,5, 1 que no a otra cosa. Por eso me gusta el swing, porque es más controlable, más estable, y gracias a la estrategia de gestión monetaria, pues puedes tener un apalancamiento súper importante a riesgo cero, que eso es lo que hay que hacer, porque tú dominas el mercado. Y cuando tú dominas la situación y apalancas una posición y la posición arranca a tu favor, hostia, esto es una sensación inigualable. La temporalidad sucede en todas las escalas, Jorge. Tú tienes que coger el patrón fuerte, porque los patrones cortos son patrones sometidos a la locura de la gente. En el intradía esto es una carnicería. En cambio, los patrones fuertes, donde está habiendo una distribución, es como el 1.15, ¿no? Cuando os decía que el 1.15 era un nivel súper fuerte y rompió el euro-dólar y subió hasta el 1.24. O sea, sin parar, ¿no? Y el oro pues está ahí. Si rompe el 1360, 1400, puede subir bastante. Esto lo veis todos. El tema es tener la determinación de entrar, la determinación de dejar correr, la determinación de incrementar los lotes, de incrementarlos con el tiempo suficiente como para que no nos eche el break-even en el interín. Son ajustes que aprendes a medida que vas generando experiencia. Pero lo importante es la convicción en el precio, en la gestión monetaria y en la estrategia. Pero vaya, este patrón es un patrón súper, súper, súper repetido. O sea, es que es el patrón. Luego hay otros de continuación y demás, pero el patrón es este. El algoritmo Samuel es el Fixed Ratio. Fixed Ratio. Tienes que buscar Ralph Bean. Hay un libro que se llama The Trading Game en inglés. Yo creo que está en PDF por internet. The Trading Game. Ralph Beans o Ryan Jones. Ahora no me acuerdo exacto. Hay muchos sistemas. El Fixed Ratio. Luego hay otros, el Fixed Fractional. Pero a mí me gusta más el Fixed Ratio.
Bien, pues nada más, si no tenéis más preguntas, ya os he dejado los contactos pertinentes por el chat, ¿vale? Y si no, pues bueno, tenéis la página web, podéis encontrar el webinar durante el fin de semana ahí, ¿vale? En webinars pasados, si no el lunes, mientras se procesa en el servidor. Y para cualquier cosa, pues os invito a que nos conozcáis, los que no nos conocéis, pues en nuestra web, y a los que estáis siempre ahí, pues como siempre, gracias. Y nada, como siempre digo, si hemos podido compartir o aportar, ni que sea solo una idea, pues ya ha merecido la pena este tiempo, ¿vale? Así que nada, un saludo a todos, disfrutad mucho el fin de semana, un fuerte abrazo y hasta la próxima.